Vamos a continuar la unidad de gastos e ingresos. Vamos a terminar en este vídeo las diapositivas de los gastos corrientes. Nos habíamos quedado después de nóminas en esta diapositiva, en la cuenta 650, ¿vale? Estaríamos ya en el subgrupo 65 y vamos a ver de manera muy sencilla cómo se registran las pérdidas en créditos comerciales incobrables, ¿vale? Es cierto que aquí aparecería la figura de la cuenta 436, que son los clientes de dudoso cobro, seguramente la hayáis escuchado. Eh, bueno, para dar a un cliente como de dudoso cobro, pues se tienen que cumplir ciertos requisitos. Uno de ellos, pues, es que se tiene que hacer la denuncia a través de un juzgado, etcétera. Y bueno, pues lleva ciertos movimientos de crear una especie de provisión, deterioro, por haber perdido un crédito de una operación comercial y se tiene que registrar pues una pérdida y puede ocurrir que después ese cliente que hemos dado como dudoso cobro, pues al final pues se cobre, ¿vale? Entonces aparecería la palabra reversión de ese deterioro, ¿vale? O sea, tiene un proceso un poquito complicado. A mí lo que me interesa es que salgáis de aquí teniendo una contabilidad básica pero fuerte, que sepáis contabilizar las operaciones más comunes de una empresa. Estas operaciones no suelen ser muy comunes, aunque en algunas empresas pues sí que tienen bastantes clientes de dudoso cobro. Y bueno, no me preocupa en el sentido de que si salís con una base buena de contabilidad, todos estos casos que no se ven tan a menudo, vais a saber contabilizarlos. ¿Por qué? Porque para eso está el Plan General Contable, donde vas a poder hacer tus consultas. Hay páginas web sobre contabilidad y al final todo el mundo vamos a buscar esa información antes de hacer un asiento contable que probablemente pues hagamos una vez al año o una vez cada 2 años, ¿vale? Entonces, si alguien tiene curiosidad, en Aules le he subido la página del Plan General Contable de cómo se debería de contabilizar ese cliente de dudoso cobro, cómo se contabiliza el deterioro, la pérdida y se hace la reversión en caso de que al final ese cliente nos pague, ¿vale? Pero bueno, dicho esto, no voy a complicarlo tanto. Simplemente vamos a utilizar la 650, que es como ya el final, cuando ya damos por perdidas insolvencias en créditos comerciales, ¿vale? Cuando ya lo damos por perdido un cobro que no va a llegar. Entonces, cuando yo veáis, se dan por perdidos definitivamente 2.500 euros que nos debía un cliente, pues lo que hacemos es que vamos a dar de baja al cliente como si nos pagara, pero realmente no nos está pagando, sino que estamos perdiendo ese cobro. Por eso se registra aquí en la 650 pérdidas en créditos comerciales incobrables. Esto sería cuando yo no he pasado por el juzgado, no he hecho todo el proceso de cliente de dudoso cobro, sino que lo he ido dejando pasar y al final pues se ha pasado el plazo para poder reclamar ante el juzgado, para poder solicitar por ejemplo, una modificación del IVA, porque yo habré pagado un IVA de esta venta que hice en su día, ¿vale? Porque ya sabéis que el IVA se devenga en el momento se hace la venta, no cuando se cobra. Entonces, probablemente, pues no sé, imaginaros que esta venta se hiciera en agosto y estamos ya en octubre y lo doy por perdido. Pues yo en este trimestre voy a ingresar un IVA y después ya, cuando llega el último trimestre, cuando lo doy por perdido, pues ya no tengo plazo para solicitar una modificación. Vale, o sea que nos vamos a quedar con esta parte, la fácil, quedamos por perdidos definitivamente un cobro, entonces lo que damos es dar de baja un activo, ¿vale? Pero en lugar de cobrarlo, lo que hemos hecho es perderlo, ¿vale? Y se registran las 650 pérdidas en créditos comerciales. Las pérdidas por insolvencias en créditos no comerciales, ¿vale? Se registran en la 667. De momento no vamos a verla
Pero bueno, que sepáis que cuando no son comerciales, pues hay otro tipo de cuentas. Lo que os he dicho al principio, teniendo esa base de contabilidad, todo lo que sean asientos menos comunes, no vais a tener problemas de contabilizarlo una vez llevéis la contabilidad en una empresa, porque para eso están el plan general contable, los compañeros y un montón de sitios donde poder buscar información para saber cómo tenemos que registrar ese hecho contable, ¿vale? Aquí os pongo lo de la 436, que muchas empresas registran las deudas en la 436, pero se deben de registrar pues, unos deterioros, unas pérdidas, revertirlas en su caso, etcétera. Pongo ahí que lo veríamos más adelante, pero no creo que nos dé tiempo, entonces por si acaso lo tenéis aquí, por si tenéis curiosidad de saber cómo se hace, pues lo tenéis en Aules subido, ¿vale? Bien, otra cuenta que vamos a ver del subgrupo 65 sería la 659. Siempre las que es la última, el 9 normalmente es como la cuenta comodín para cualquier pérdida, en este caso, que no estén incluidas en cuentas anteriores. Entonces, otras pérdidas en gestión corriente son derivadas de la actividad normal, pero no se incluyen en ninguna otra cuenta. ¿Para qué se usa esta cuenta? Pues para pequeñas pérdidas que son difíciles de identificar, como pueden ser pérdidas en arqueos de caja, ¿vale? Pues eso que cuando cerramos la caja de un día y faltan 4, 5 euros, 6 euros, 10 euros, entonces pues hemos dado mal el cambio a nuestros clientes o hemos pagado algo menos o lo que sea o algo de más. Errores en pagos o cobros, ¿vale? Ahora veremos algún ejemplo, pues cuando yo cobro de un cliente eran 4.002 y me paga 4.000, pues esos 2 euros pues los doy como perdidos porque no voy a reclamarle 2 euros de una factura de 4.000 o diferencias pues por redondeo. También se utiliza para la regularización anual de utillaje y herramientas. Esto tiene que ver con un poco la variación de existencias que veremos luego con el cierre, ¿vale? El utillaje y herramientas, pues al final se hace un inventario a final de año y si se ha perdido, que suele pasar, esas pequeñas herramientas que se van perdiendo por el camino, se da de baja con esta cuenta. Vamos a ver algún ejemplo de los que hemos nombrado con números. Dice, detectamos que por error un cliente nos pagó 12 euros menos. Como la cuantía es pequeña y ha pasado mucho tiempo desde el cobro, pues decidimos no reclamárselo. ¿Qué voy a hacer? Que yo en mi 430, ¿vale? Pues tengo, pues no sé, 4.012 y 4.000... a ver, 4.012 no, al final os he puesto que lo ha cobrado. 4.012 y me ha pagado 4.000, ¿vale? Yo aquí tengo un saldo final de 12 euros. Entonces, como yo sé que con ese cliente, pues o ya no voy a hacer más operaciones o lo que sea, no voy a estar arrastrando estos 12 euros todos los ciclos contables que vaya abriendo, cerrando, abriendo siempre 12 euros. Por lo que hacemos es dar de baja los 12 euros, ¿vale? Como pérdida 659, ¿vale? De esta manera desaparece este saldo y queda ya saldado, ¿vale? Vosotros imaginaros que no nos damos cuenta, no revisamos estas cosas, es lo que hacemos los contables al final de un ciclo contable, que es revisar mayores, ¿vale? Para ver esos saldos que tienen nuestras cuentas. Y cuando vemos que hay 2 euros, 3 euros, dices, uy, un cliente que me debe 2 euros, ¿qué ha pasado? Entras, revisas el mayor y de repente te das cuenta pues que te hizo un ingreso menor y que, bueno, que a estas alturas dices, bueno, pues no se lo voy a cobrar, ¿de acuerdo? Entonces lo damos por perdido. La realidad después, muchas empresas puede ser que digan, bueno, lo voy a poner por caja, ¿vale? Pues en vez de 659 lo ponen por caja. Eh, Otros a lo mejor lo ponen de otra forma, pero se suele utilizar o como bien pérdida, que lo doy como perdido, o como que lo he cobrado, ¿vale? Porque a lo mejor digo, bueno, pues igual se me olvidó poner que los 12 euros vino un día y me lo pagó en efectivo, que no podría, ¿vale? Porque la operación es de más de 1.000 euros, pero bueno, es por poneros un caso. Ahora vino, me pagó 12 euros porque se dio cuenta que me había hecho un ingreso de 4.000.
¿vale? Pues lo pondré por caja. O sea que la realidad luego es otra. Como digo siempre, el criterio contable de la empresa es el que al final vais a seguir. La norma es una, es la que más hay que seguir, por supuesto, pero luego hay pequeñas cosas como estas que no tienen mucha importancia, el poner 12 euros de pérdida, más o menos, y ponerlo en caja, ¿vale? Pero bueno, eso son cosas que iréis aprendiendo también con la experiencia laboral. Vale, siguiente ejemplo. A 31 de diciembre hacemos inventario del utillaje, lo que estábamos hablando de las pequeñas herramientas. A 31 de diciembre tengo utillaje por valor de 1.200 euros. El 1 de enero, cuando lo valoramos, yo tenía 1.100 y durante el año se han ido comprando útiles por 250. Es decir, el 1 de enero yo tenía pequeñas herramientas por 1.100 euros, se han ido comprando durante el año 250, yo debería de tener 1.350 a 31 de diciembre de pequeñas herramientas. Sin embargo, tengo 1.200 euros. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que durante el año se han perdido, se han roto útiles por 150 euros. Tengo que darlos de baja. Doy de baja del activo 150 euros, ¿vale? Registrando que se han perdido, que son otras pérdidas en gestión corriente. Bien, esto también con la variación de existencias pues lo iremos también viendo más. Pasamos al subgrupo 66, donde se recogen los gastos financieros. Ojo aquí, porque ya vimos la 626, que eran comisiones, pero los gastos financieros es cuando hablamos de gastos por intereses, ¿vale? Entonces, recordad, 626, que son servicios bancarios. Aquí se registran comisiones, que son muy diferentes a intereses, ¿vale? Por eso es muy importante que leáis qué es lo que os están cargando, si comisiones o intereses. Los intereses son exentos de IVA, normalmente van a ir directamente con caja o banco, o si se devengan pero no se pagan, ¿vale? Se pagan con posterioridad al devengo, se deben de registrar como una deuda a corto o largo plazo, dependiendo si son intereses que voy a pagar en menos de un año o a más de un año. Normalmente los intereses suelen ser más a corto plazo, grupo 5, ¿vale? Puede ser que se practique una retención. Si se aplica retención, se registrará en la 4751, ¿vale? Quien paga retiene, acordaros, y esa retención tendremos que ingresarlo. No es lo común, sería, estas retenciones se darían más en ingresos financieros, ¿vale? Que me deben a mí ese dinero. Entonces, vamos a centrarnos en la 662, que son intereses de deuda, sobre todo intereses de préstamos bancarios y otras deudas con terceros. El devengo de los intereses se produce siempre a final de año. Hay que mirar si se han devengado intereses a 31 de diciembre, cuando voy a cerrar, y registrarlos, porque tenéis que acordaros que cuando se produce el cierre, todo lo anterior hasta el cierre es devengado en el ejercicio, ¿vale? Es decir, que son gastos o ingresos de ese ejercicio, aunque se paguen al año siguiente, aunque el pago se realice al año siguiente, ¿vale? Esto es un poco el tema periodificación que también veremos, pero vamos a ver en este apartado un poquito, ¿vale? O sea que tenéis que acordaros que hasta el cierre se tienen que registrar todos los gastos e ingresos que se hayan devengado y que sean de este ejercicio, ¿vale? Vamos a suponer del 2024, aunque el pago se haga en el 2025, ¿vale? Eso es un poco el concepto de periodificación que veremos también más adelante. En este tema de momento todavía no. También se realiza el devengo antes de realizar cada pago, ¿vale? Vamos a verlo con números. Vamos a pedir un préstamo el 31 de agosto del X1 de 24.000 euros que devolvemos en un solo pago, más intereses del 5% anual el 31 de agosto del X2. Es decir, yo me dibujo aquí mi línea, estoy aquí el 31 de agosto del X1, ¿vale? Pido un préstamo, me dan 24.000 euros y el 31 de agosto del X2 voy a devolver esos 24.000 más los intereses correspondientes. Pero ¿qué ocurre? Que aquí está el 31 de diciembre del X1, se produce un cierre,
¿vale? Y esto es lo que os decía antes. Desde el 31 de agosto al 31 de diciembre, ¿qué está pasando? Se están devengando intereses todos esos días, todos esos meses. Aunque yo los pague, ¿dónde? Aquí, ¿vale? Aunque yo los pague al año siguiente. Estos intereses se deben de registrar. Vamos a ver un poco cómo se hace esto. Lo primero que se hace es por la concesión del préstamo, muy fácil, ¿vale? Me ingresan un dinero en el banco, 24.000 euros, y como es a corto plazo, 520, préstamos a corto plazo con entidades de crédito, 24.000. Es cierto que aquí puede ser que aparezcan comisiones de apertura, de estudio, etcétera, ¿vale? Que eso iría a una 626. Pero bueno, vamos a hacerlo sencillo para que entendáis esto que os he dicho de los intereses. Ahora bien, a 31 de diciembre del X1 se han devengado unos intereses. Es decir, tú tienes un dinero que día a día te va generando intereses, ¿vale? Cada día que va pasando te va generando intereses. Aunque tú los vayas a pagar cuando aquí, pero no quiere decir que todos los intereses sean del 31 de agosto del X2, no, son intereses desde el 31 de agosto del X1 hasta aquí. Entonces, cuando llega el 31 de diciembre del X1, hay que registrar esos intereses. ¿Cómo los calculáis? Pues sabiendo que de 24.000, ¿vale? Pagáis un 5% anual. De ahí sacáis los intereses anuales. Yo no voy a daros tipo de interés nominal, TAE, nada, ¿vale? Yo el tipo de porcentaje que os dé es el que tenéis que aplicar para traspasar intereses de nominal, mensual, trimestral, etcétera. Tenéis gestión financiera, ¿vale? Yo aquí es contabilidad. Entonces, de aquí calculáis los intereses anuales, pero tú tienes de 31 de agosto al 31 de diciembre, ¿cuántos meses? 4 meses. 4 meses corresponden al X1, ¿vale? Si estos son anuales, lo que tenéis que hacer a los intereses anuales, lo dividís entre 12 para calcular mes a mes cuántos son los intereses y los multiplicáis por 4, ¿vale? Que es este 4 doceavo. Y de ahí os salen los intereses que corresponden al X1 para poder el 31 de diciembre registrar ese gasto que corresponde al X1, ¿vale? Es un gasto por intereses de ese ejercicio, ¿vale? Intereses de deudas con entidades de crédito 400, pero tú el 31 de diciembre no estás pagando esos intereses. Fijaros que aquí no aparece el banco, sino que tú lo único que estás haciendo es registrando unos intereses. Es un gasto del ejercicio. Se tiene que quedar lo más real posible a 31 de diciembre todos los gastos y todos los ingresos que son del X1. Entonces lo que registras es un pasivo, es una deuda, ¿vale? Una deuda, ¿por qué? Por intereses. Intereses a corto plazo de deudas con entidades de crédito, ¿vale? Y se queda ahí. ¿Para qué? Para cuando se hace la apertura, es una cuenta del grupo 5 y van a la apertura cuentas del 1 al 5, se registre que yo debo unos intereses por 400 euros, ¿vale? Espero que lo entendáis. Recordar, esto es un poco la periodificación, que es dividir todos estos intereses que van de aquí a aquí, ¿vale? En la parte del X1 y la parte de X2. A mí me interesa el X1, que es lo que quiero registrar en esta cuenta, en la 6623. Ahora llega el 31 de agosto el X2, que es cuando voy a pagar el préstamo. Entonces, ¿qué ha pasado con los intereses? Que hasta el 31 de diciembre eran unos, ¿vale? Y ahora son otros. En este caso, como eran 100 euros al mes, ¿vale? Del 1 de enero, desde que yo he aperturado ahora en X2 hasta el 31 de agosto del X2, han pasado 8 meses. Los 4 restantes del año son correspondientes al X1 que yo ya registré aquí, la 662, ¿vale? Entonces, ¿cuál es mi gasto de intereses de deudas para este ejercicio, para el X2? La diferencia, 800 euros, que son intereses que también debo. Cuando ya vais a pagar el principal más los intereses, lo único que hacéis es cancelar el préstamo por los 24.000 y cancelar la 527. ¿Por qué? Por 1.200, porque 527, acordaros que habíamos registrado 400 en X1 y 800 en X2,
1.200 euros. ¿Cuánto sale de mi banco? 25.200. Estos dos últimos asientos, este primero, más que hacerlos juntos, ¿vale? Lo que quería deciros es que este lo podéis obviar, ¿vale? Y sería modificar este, o sea, integrar esto aquí. ¿Cómo lo haríais? De la siguiente manera. Llega el 31 de agosto y vais a pagar vuestro préstamo, devolvéis en las 520 los 24.000 euros y vais a pagar intereses. Los intereses resulta que una parte estaban en la 527 y otras se devengan cuando este día se registran 662, 800, ¿vale? Al otro lado, la salida del banco, ¿vale? Y en este caso, este primer asiento no lo haríais, ¿vale? Para este caso, porque lo que hacéis es registrar los intereses directamente cuando vais a pagarlo, que es lo que decía, que se pueden devengar los intereses al final de año o en el pago, ¿vale? Elegid la manera que queráis. Es cierto que en este primer examen seguramente devengo de intereses no salga, ¿vale? Pero sí que estudiarlo porque es importante para luego más adelante que sí que puede ser que salga algún tipo de pago de préstamos, ¿vale? Eh, vale, antes de esto quería deciros que tenéis aquí en Aules un ejercicio de repaso de préstamos bancarios, ¿vale? Entonces, aquí simplemente pues tenéis por fechas que la empresa pide un préstamo de un año, que carga una comisión de apertura, que es algo más real, que el 5 de abril, en vez de pagarlo a un año, como en el ejemplo, lo va a pagar de manera trimestral. Entonces, tenéis, eh, perdón, tenéis lo que son pagos trimestrales, ¿vale? Tenéis que amortizar capital y pagar intereses. Acordaos que cuando se habla de amortizar capital, lo que estáis es descontando 520, ¿vale? A ver, voy a haceros el primer asiento, luego tenéis la solución. Vale, vale, mirad. El primer asiento es fácil porque es simplemente la concesión, ¿vale? Os va a entrar un dinero al banco y como es a corto plazo, que es en un año, 520, ¿vale? La comisión, acordaros, 626, ¿vale? A 572. Y esto que me refería, el primer recibo del préstamo es porque en lugar de pagarlo todo de golpe al año siguiente, va a ir haciendo pagos trimestrales, que es lo más común, ¿vale? Y ya no trimestrales, incluso todos los meses. Y cuando os mandan el banco el recibo, normalmente viene esto, amortización de capital e intereses. Tú pagas 3.240 euros. ¿Vale? Del préstamo, pero realmente, ¿cuánto estás pegando de préstamo? 3.000. ¿Y cuánto pagas de intereses? Esto es tu gasto de intereses, ¿vale? Entonces, 520, 662 a 572, 3.240, que es lo que realmente sale de tu cuenta. Pero la amortización de capital, ¿vale? La amortización de capital es lo que estás es disminuyendo tu pasivo, ¿vale? En este caso, tu pasivo es el préstamo bancario. Y los intereses se convierten en un gasto, ¿vale? Del ejercicio. Lo mismo con julio, lo mismo con octubre, y llega 31 de diciembre y os digo yo que hay unos intereses devengados, que es donde hacéis lo que es la 662. Vais a ver en la solución que probablemente tenga puesta 6623, ¿vale? La 6623 es más de intereses de deudas con entidades de crédito, pero si ponéis 662 estará bien. Estos intereses devengados, acordaros que los registro porque es un gasto del ejercicio, ¿vale? Pero no los estoy pagando, sino que los voy a pagar ¿cuándo? Aquí. En estos 60 euros están incluidos los 40. Aquí, el 31 de diciembre, lo que registro es una deuda por intereses, ¿vale? 40 y 40. Y cuando llegue aquí el pago, dentro de estos 60 euros, una parte ya estará
en la 527 y la otra es la que falta por registrar gastos, ¿vale? Bueno, intentarlo, tenéis la solución. Yo creo que con lo poquito que os he explicado aquí os puede servir. Siempre lo que sí que quiero que tengáis claro para este primer examen que haremos en la primera evaluación es lo de la amortización de capital e intereses, que no es lo mismo, ¿vale? Amortización de capital disminuimos pasivo e intereses es gasto del ejercicio, ¿de acuerdo? Bien, seguimos con la 669, que son otros gastos financieros. Igual que antes, la 669 nos sirve como comodín para todos esos gastos financieros que no están incluidos en ningún otro grupo. No va a salir ningún gasto financiero que no hayamos visto, o sea, que son las cuentas que estamos viendo aquí en clase. La 669 pues, se utiliza pues, para intereses, por ejemplo, bancarios, por mantenimiento de cuentas. ¿Vale? Igual que nos cobran mantenimiento, comisión de mantenimiento, pues también nos cobran mantenimiento de intereses de mantenimiento, gastos financieros porque aplazo pagos, etcétera. Estos gastos financieros no tienen por qué ser solo de bancos, porque estos gastos financieros por aplazamiento de pagos se dan con proveedores, ¿vale? Hay muchos proveedores que si tú le dices, ellos tienen, no sé, yo mi política de pagos es a 60 días y tú le dices, le pides, ¿puede ser a 90 días? Y él te dice, sí, sí, pero con un 1% de intereses, ¿vale? Entonces, eso es un gasto financiero por aplazamiento de pagos, ¿de acuerdo? O sea, que lo podéis encontrar. Ese 1% de intereses dentro de una factura de proveedores también está exento de IVA, ¿vale? Pero se incluye. Vamos a ver ejemplos. El banco nos carga el 1 de octubre 50 euros de intereses de mantenimiento de la cuenta, no tiene mayor historia. 669, 50 a bancos, 50 euros. Ahora, compramos un proveedor 1.000 euros de mercancías. Al pagarle a más de 3 meses, nos cobran los intereses de aplazamiento del 1%. ¿Qué estoy haciendo en esta compra? 600.000 con su IVA, pero fijaros que el IVA va de los 1.000 euros, ¿vale? De la compra. Y lleva unos gastos financieros, 669, ¿de cuánto? Del 1% de la compra, 10 euros, ¿vale? El 1% de 1.000, 10 euros. Pero vuelvo a repetir, el IVA va solo de la compra, ¿vale? Los 10 euros es exento de IVA. ¿Cuánto le pago al final a mi proveedor? 1.220, ¿vale? En vez de 1.210 porque me va a cobrar unos intereses por aplazar a más de 3 meses. Y eso sería un gasto financiero por aplazamiento de pagos. Y vamos casi con la última cuenta, la 678, gastos excepcionales. Creo que esta la conoceréis. En los gastos excepcionales ya la comenté cuando hablé de la 622 en el vídeo de gastos inicial, porque os dije que la 622, que son reparaciones y mantenimiento, se utiliza solo para reparación y mantenimiento del activo corriente, del activo no corriente de la empresa. Me refería a que es algo normal, algo corriente, algo de la actividad de la empresa, por el uso de ese activo no corriente, ¿vale? Entonces, la 678 es cuando no forman parte de las actividades normales. Es algo que no espero que ocurra con frecuencia. ¿Qué cosas no espero que ocurran con frecuencia? Pues inundaciones, incendios, accidentes, robos, que me pongan sanciones o multas. Esto de sanciones o multas también veremos más adelante, pero quiero que os lo grabéis a fuego, es que no son gastos fiscales, ¿vale? Acordaros que estáis estudiando contabilidad y fiscalidad, ¿vale? Y cuando veamos el cierre, vamos a verlo de manera contable y vamos a verlo de manera fiscal. Y el cierre contable muchas veces, no siempre, difiere del cierre fiscal. Y muchas veces difiere por estas cosas, ¿vale? Porque cuando yo contabilizo una sanción o multa que ha salido de mi banco, lo voy a contabilizar en una 678, pero fiscalmente no es un gasto, ¿vale? Esto lo explicaré, no os preocupéis. Vamos a ver ejemplos. Las contrapartidas pueden ser proveedores o acreedores porque, por ejemplo, en lo que son reparaciones y mantenimientos,
que os dije en la 622, vosotros vais a recibir una factura con IVA, ¿vale? Ellos no saben cómo lo vais a contabilizar. Lo que pasa es que vosotros no contabilizaréis una 622 si no corresponde que sea una 622, sino que lo contabilizaréis como 678, pero con su IVA y a su acreedor. Si suponen una separación de un activo porque han entrado a robarme existencias, por ejemplo, pues utilizaremos existencias o utilizaremos inmovilizado material para darlo de baja, ¿vale? Acordaos que el grupo 30 os dije que no se utiliza durante el ciclo contable, solamente se utiliza el 1 de enero y el 31 de diciembre para variación de existencias, pero hay excepciones como estas, que si entran y me roban algún tipo de mercaderías o existencias que tengan en el almacén, obviamente tengo que darlo de baja y tendré que utilizar el grupo 30 fuera de los rangos que normalmente se utilizan. Y luego para el pago de la factura, en el caso de proveedores acreedores, pues ya sería pagarla. Vamos a ver algún ejemplo. 678, gastos excepcionales. Se produce una inundación que afecta a una máquina, ¿vale? Yo no esperaba que hubiera una inundación y tengo que repararla. La reparación cuesta 1.000 euros. Claro, tú al leer que es una reparación puedes pensar que es 622, pero no, no es 622 porque la reparación se debe a que ha ocurrido algo excepcional, algo fuera de mi actividad normal. Otra cosa es que vengan a reparar la máquina porque un día de mucha producción deja de funcionar. Entonces, sí que la tengo que reparar por la actividad normal de mi empresa, ¿vale? Pero no por algo excepcional. ¿Qué es lo que ocurre? Vosotros vais a llegar y vais a recibir una factura de una reparación, ¿vale? Con su IVA, con su total, etcétera. Pero fijaros que yo no voy a poner 622, sino que es 678, gastos excepcionales. Pero va igual, 472 y a acreedores. La única diferencia es esta. Entonces, en los ejercicios tenéis que leer bien si os digo que se repara a secas o se repara por algo, ¿vale? ¿Por qué motivo se repara? Y leer bien el motivo, porque puede ser que os estoy poniendo un motivo normal, ¿de acuerdo? O sea, no leáis que porque hay un motivo tiene que ser 678. Tenéis que entender, ¿vale? Se trata también de evaluaros que comprendéis lo que leéis. En este trabajo, en tema administrativo, se lee mucho y hay que entender todo lo que se lee. No se pueden tener fallos. ¿Vale? Entonces también os estoy evaluando un poco de todo. Se evalúa de matemáticas, se evalúa de contabilidad, se evalúa de obligaciones fiscales. O sea, tenéis un poquito de todo para demostrar. Luego ya pagamos, ¿vale? 410 bancos. Ahora, se produce un robo en el almacén, ¿vale? Y se llevan mercancías por valor de 900 euros. Pues tengo un gasto excepcional dando de baja mercancías, ¿vale? De 900 euros. A lo mejor el robo se ha producido el día 30 de septiembre. Pues ese día tengo que registrar la baja. No me tengo que esperar al 31 de diciembre a registrarlo, ¿vale? Normalmente, si ya ha habido es algo que está demostrado, que se han llevado el mismo día del robo, lo daréis de baja, ¿de acuerdo? Bien, con este vídeo terminaríamos de explicar todo lo que son los gastos de corrientes, ¿vale? Repasar, tenéis una hoja de ejercicios súper amplia, es verdad que están mezclados gastos e ingresos. Los ingresos es más cortito, va a ser un vídeo más corto y muchos tienen que ver con esto, o sea que podéis ir lanzando a intentar hacer ingresos. Sé que os lo he puesto la segunda semana, pero lo dicho, trabajar a vuestro ritmo, pero no os lo dejéis para la última semana, ¿vale? Entonces, nada, espero que, como siempre, que los vídeos os sirvan de ayuda y de apoyo para que estudiéis.